escuché a mi nuera susurrar en la oscuridad del pasillo. Primero la encerramos en un asilo y luego esta casa será nuestra. Me quedé paralizada detrás de la puerta de mi propia habitación, sintiendo cómo el piso desaparecía bajo mis pies. Mi hijo, mi propio hijo al que había criado sola, lavando ropa ajena para darle educación, respondió con una risa que me atravesó el alma. Sí, mi amor, ya falta poco. La vieja no sospecha nada. Ahí estaba yo, en camisón, descalza sobre las baldosas frías de la casa, que había pagado con 40 años de trabajo, escuchando cómo planeaban robarme todo. Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginaron, es que esta vieja todavía tenía garras y sabía muy bien cómo usarlas. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Carmen Álvarez y tengo 68 años. Sé que para muchos eso significa que ya debería estar sentada en una mecedora esperando que la vida pase. Pero yo nunca he sido de las que se quedan quietas. Toda mi vida trabajé como costurera y después, cuando las manos ya no me respondían igual para la aguja, vendí tamales en las mañanas y atole por las tardes. Mi esposo murió cuando mi hijo Diego tenía apenas 8 años. Un accidente en la construcción que nos dejó solas en el mundo, a mí y a mi niño. Desde ese día juré que a Diego nunca le faltaría nada. Trabajé doble turno durante años. Había días en que cosía desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, con los dedos sangrando y la espalda destruida. Pero veía a mi hijo hacer la tarea bajo la luz del foco pelón de la cocina y todo valía la pena. Lo mandé a una escuela privada vendiendo hasta mis aretes de oro que me había regalado mi madre. Cuando tuvo que ir a la universidad, empeñé la casa para pagar su carrera de administración. 5 años estuve pagando ese préstamo, comiendo frijoles y tortillas para que a él no le faltara su dinero del pasaje y sus copias. Me acuerdo que en su graduación lloré como nunca. Ahí estaba mi Diego con su toga y su birrete, el primer profesionista de la familia. Toda la cuadra vino a felicitarme porque sabían el sacrificio que había hecho. Diego consiguió un buen trabajo en una empresa y conoció a Valeria en una fiesta de la oficina. Desde el principio esa muchacha no me cayó bien. Tenía una forma de mirarme de arriba abajo, como si yo fuera algo que se le había pegado en el zapato. Pero mi hijo estaba enamorado y yo, como madre que quiere ver feliz a su hijo, me tragué mis dudas y los apoyé. Hasta les pagué la mitad de la fiesta de bodas, otros ahorros que se fueron volando. Los primeros años fueron tranquilos. Ellos vivían en su departamento y yo en mi casita. Nos veíamos los domingos para comer, y aunque Valeria siempre encontraba algo que criticar de mi comida o de cómo tenía decorada mi sala, yo aguantaba callada. Diego parecía feliz y eso era lo único que me importaba. Pero hace un año todo cambió. Diego llegó una tarde con la cara descompuesta y me dijo que había perdido su trabajo, que la empresa había cerrado y que tenían deudas, que no podían pagar la renta del departamento y necesitaban un lugar donde quedarse temporalmente. Por supuesto que les abrí las puertas de mi casa. Era mi hijo, mi único hijo. Pensé que sería cosa de unos meses que Diego conseguiría otro trabajo y pronto estarían de pie otra vez. Los ayudé a mudar sus cosas y les di la recámara más grande, la que tenía baño propio. Yo me cambié al cuarto pequeño que había sido la bodega. La primera semana todo parecía normal. Valeria se la pasaba en su teléfono y Diego salía temprano a buscar trabajo, o eso decía. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Valeria comenzó a mover mis muebles sin pedirme permiso. Un día llegué de vender mis tamales y la mesa del comedor que había sido de mi abuela ya no estaba. Estaba muy vieja y fea, me dijo Valeria sin siquiera voltear a verme. La saqué a la basura. Sentí que me clavaban un cuchillo, pero no dije nada. Luego desaparecieron las fotos de mi esposo que tenía en la sala. Después, mi sillón favorito, ese donde me sentaba a ver mis novelas después de un día largo de trabajo. Necesitábamos espacio. Fue toda la explicación que recibí. Empezaron a llegar a altas horas de la noche, oliendo a alcohol y cigarros,
Se encerraban en el cuarto y ponían música a todo volumen mientras yo trataba de dormir. Cuando les pedía que bajaran el volumen, Valeria me gritaba que era mi casa, pero que ellos también tenían derecho a vivir tranquilos. Una tarde encontré a Valeria revisando mis cajones. Cuando le pregunté qué buscaba, me dijo con todo descaro que quería ver si yo tenía joyas escondidas porque necesitaban dinero. Empecé a esconder mis pocas cosas de valor debajo del colchón. Diego ya no me hablaba como antes. Cuando intentaba conversar con él, me contestaba con monosílabos o simplemente se iba del cuarto. Valeria hablaba por él, decidía por él, lo tenía completamente dominado. Dejaron de aportar para la comida. Yo seguía cocinando para los tres con mi pensión miserable y lo poco que ganaba vendiendo tamales. Cuando les pedí que cooperaran con algo, Valeria explotó diciendo que yo era una mala madre por cobrarle a mi propio hijo, que ellos estaban pasando por un momento difícil y en lugar de apoyarlos, yo les pedía dinero. Me sentí tan culpable que no volví a mencionar el tema. Las cosas empeoraron cuando empecé a notar que faltaban cosas de la casa. Primero fue la licuadora nueva que había comprado con tanto esfuerzo. Luego el juego de ollas que me habían regalado en una tanda. Cuando le pregunté a Valeria si sabía algo, me dijo que seguro yo las había perdido, que a mi edad era normal empezar a olvidar cosas. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Empezó a decirle a Diego en voz alta, para que yo escuchara, que yo estaba perdiendo la cabeza, que ya no debería vivir sola, que necesitaba ayuda porque se me olvidaban las cosas. Una tarde escuché a Valeria hablando por teléfono en el patio. Decía que estaba viendo asilos de ancianos, que había encontrado uno barato donde podían meter a una persona mayor. Se reía mientras hablaba. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Esa noche no pude dormir. Me quedaba claro que Valeria quería sacarme de mi propia casa, pero necesitaba saber si Diego estaba de acuerdo con eso. Me negaba a creer que mi hijo, el niño al que había criado sola, al que le di todo, pudiera traicionarme de esa manera. Comencé a prestar más atención a sus conversaciones. Me hacía la dormida en el sillón de la sala para escuchar lo que hablaban. Y lo que descubrí me rompió en 1000 pedazos. Valeria le decía a Diego que yo era un estorbo, que mientras yo viviera ahí, ellos no podrían hacer nada con la casa. Diego intentaba defenderme débilmente al principio, pero Valeria lo manipulaba con facilidad. Le decía que si me amaba más a mí que a ella, que eligiera. Y mi hijo, mi cobarde hijo, siempre terminaba cediendo. Empezaron a llegar papeles a la casa, documentos del registro público de la propiedad. Los encontré una tarde escondidos en el closet del cuarto que antes era mío. Estaban investigando cómo transferir la casa a nombre de Diego. Sentí que me ahogaba. Habían estado planeando esto desde antes, tal vez desde que llegaron. La historia de que Diego había perdido el trabajo quizás era mentira. Quizás todo había sido una trampa para quedarse con mi casa. Entonces llegó esa noche, la noche que lo cambió todo. Yo estaba en mi cuarto pequeño tratando de leer mi revista cuando escuché que salían de su habitación. Me asomé apenas por la rendija de la puerta y los vi caminando por el pasillo hacia la sala. Pensaban que yo estaba dormida. Me puse mi bata y salí en silencio detrás de ellos, descalza, para no hacer ruido. Me quedé escondida en la oscuridad del pasillo, cerca de la puerta de mi habitación, desde donde podía escuchar perfectamente lo que hablaban en la sala. La voz de Valeria sonaba emocionada, casi feliz. Ya hablé con la directora del asilo Santa María. Cuesta 3,000 pesos al mes, pero con la pensión de la vieja alcanza. Podemos llevarla el próximo sábado. Esperé conteniendo la respiración a que Diego dijera algo, a que defendiera a su madre, a que dijera que eso era una locura. Pero lo que escuché fue peor que el silencio. Mi hijo se rió. Se rió y dijo: «Sí, mi amor, ya falta poco. La vieja no sospecha nada. Una vez que esté encerrada ahí, tramitamos que la casa pase a mi nombre. Le decimos que es para proteger su patrimonio por si se pone mal de la cabeza y luego ya no la sacamos». Valeria agregó: «Y si se pone difícil,
pues le aumentamos las pastillas que le estás poniendo en el té. Con eso va a estar tan atontada que firmará lo que sea. Mis piernas casi ceden en ese momento. Las pastillas. Por eso me había estado sintiendo tan cansada, tan confundida últimamente. Diego me estaba drogando. Mi propio hijo me estaba envenenando lentamente para robarme mi casa y encerrarme en un asilo. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no podía hacer ruido. Seguí escuchando mientras planeaban mi destino como si fuera un estorbo del que había que deshacerse. Hablaban de vender mis pocas joyas, de quedarse con mi pensión, de rentar mi cuarto una vez que me llevaran al asilo. Valeria hasta sugirió hacer una fiesta cuando yo ya no estuviera. Cuando finalmente se metieron a dormir, yo regresé a mi cuarto temblando. Me senté en la cama y lloré en silencio durante horas. 40 años de sacrificios, 40 años de trabajar hasta sangrar por las manos. Todo para criar a un hijo que ahora quería encerrarme y robarme. El dolor era tan profundo que físicamente me dolía el pecho. Pero con el amanecer, algo cambió dentro de mí. El dolor se convirtió en rabia y la rabia en determinación, porque resulta que mi hijo y su víbora de esposa no sabían algo muy importante. Ellos pensaban que yo era solo una viejita tonta, una costurera pobre que apenas tenía esta casita. Lo que no sabían es que yo había sido muy buena en mi trabajo. Tan buena que durante años tuve clientas muy especiales, esposas de empresarios y políticos que me pagaban muy bien por mis vestidos. Yo nunca gasté ese dinero. Lo guardé. Lo invertí con ayuda de don Roberto, el esposo de una de mis clientas que trabajaba en el banco. Cada mes, durante 30 años, deposité aunque fuera un poco. Nunca le dije nada a nadie, porque mi madre siempre me enseñó que la mujer debe tener su guardadito por si acaso. Ese guardadito ahora era una cuenta de banco con más de 2 millones de pesos. Además, la casa no solo estaba a mi nombre, estaba protegida con un testamento que había hecho hacía años con el licenciado Martínez, donde especificaba que nadie podía venderla o traspasarla sin mi consentimiento ante notario y que si yo moría, se donaría a una fundación de niños. Diego no podía hacer nada legalmente con esta propiedad. Y había más. Esas clientas ricas que mencioné, muchas seguían siendo mis amigas. Una de ellas, la señora Patricia, era jueza. Otra, Marcela, era dueña de una inmobiliaria. Yo tenía contactos que Diego y Valeria jamás imaginarían. Esa mañana, después de que ellos salieron, llamé al licenciado Martínez. Le conté todo. Él se escandalizó y me dijo que grabara las conversaciones, que eso era intento de fraude y despojo. Me enseñó a usar la grabadora de mi celular, ese teléfono que Diego me había regalado el año pasado y que yo apenas sabía usar. Durante los siguientes días me hice la tonta. Seguí actuando como la viejita confundida que ellos creían que era. Tomaba el té que Diego me preparaba, pero lo tiraba en las macetas cuando no me veían. Fingía cansancio y confusión. Los escuchaba hacer sus planes mientras yo hacía los míos. Grabé 6 conversaciones donde hablaban claramente de encerrarme en el asilo, de quedarse con la casa, de que me estaban drogando. El licenciado Martínez casi no lo podía creer cuando escuchó las grabaciones. Llamé a mi amiga Patricia, la jueza. Quedamos de vernos en un café lejos de mi colonia. Cuando le conté y le mostré las grabaciones, su cara se puso roja de la indignación. Me dijo que eso era un delito grave, que podía meter a Diego a la cárcel, pero yo no quería eso todavía. Solo quería justicia. Patricia me ayudó a conseguir una orden de restricción temporal que podía activarse en cualquier momento. También hablé con Marcela de la inmobiliaria. Le pedí que valorara mi casa. Resultó que por la zona donde estaba ubicada, ahora valía casi 3 millones de pesos. El terreno se había revalorizado muchísimo en los últimos años. Diego y Valeria no solo querían robarme mi casa, querían robarme una fortuna. Marcela me sugirió algo interesante. Podía vender la casa rápidamente si quería, y ella conocía compradores serios que pagarían de contado.
Esa idea empezó a dar vueltas en mi cabeza. Mientras tanto, en casa seguía la farsa. Valeria cada día estaba más insolente. Ya ni siquiera disimulaba su desprecio hacia mí. Me gritaba por cualquier cosa, me corría de la sala si quería ver televisión, diciéndome que me fuera a mi cuarto, que ahí era donde debía estar. Diego simplemente miraba para otro lado. Un día Valeria hasta me empujó cuando pasé cerca de ella. Yo me tropecé y casi me caigo. En ese momento vi en los ojos de mi hijo algo que jamás olvidaré: indiferencia total. Ya ni siquiera fingía preocupación. Esa noche los escuché confirmar la fecha. El sábado siguiente vendría una ambulancia del asilo a recogerme. Le dirían al personal que yo tenía demencia senil y que era por mi propio bien. Ya habían pagado el primer mes. Todo estaba listo para deshacerse de mí. Perfecto. Yo también tenía todo listo. El jueves, 2 días antes de que vinieran por mí, puse mi plan en marcha. Llamé a Marcela y le dije que vendiera la casa. Ella ya tenía un comprador listo, un ingeniero que buscaba propiedades en esa zona. En 24 horas teníamos el contrato firmado. El viernes por la mañana, mientras Diego y Valeria dormían después de otra noche de fiesta, empaqué mis pocas cosas importantes: fotos, documentos, la ropa que me cabía en 2 maletas. Llamé a Patricia y le dije que activara la orden de restricción. Llamé a don Roberto del banco y transferí todo mi dinero a una nueva cuenta que ellos no conocían. Luego esperé. Cuando Diego y Valeria finalmente se levantaron como a las 11 de la mañana, yo estaba sentada en la sala. Valeria me vio y puso esa cara de fastidio que siempre ponía. ¿Qué haces ahí sentada, vieja? Vete a tu cuarto, que van a venir unas amistades. Respiré profundo y dije muy tranquila: no me voy a ir a ningún cuarto. De hecho, los que se van a ir son ustedes. Diego salió de la cocina con una taza de café. ¿Qué dijiste, mamá? Su tono era burlón, como si lo que yo dijera no tuviera ninguna importancia. Me puse de pie y los miré a los dos. Dije que se van, los dos, ahora. Valeria se rió en mi cara. «Estás loca, vieja. Esta es nuestra casa. Bueno, va a ser nuestra casa muy pronto». Entonces saqué los papeles que tenía escondidos bajo el cojín del sillón. «Esta casa ya no es de nadie. La vendí. El nuevo dueño toma posesión el lunes y ustedes tienen exactamente 1 hora para sacar sus cosas y largarse». El silencio que siguió fue absoluto. Diego dejó caer la taza de café, que se estrelló contra el piso. Valeria me miraba con la boca abierta, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «Estás mintiendo», dijo finalmente Valeria. «No puedes vender la casa sin que Diego lo sepa. Él es tu hijo, tiene derechos». Saqué el contrato de compraventa y se lo mostré. «Aquí está la escritura, firmada ante notario ayer. Esta casa era mía y solo mía, y hice con ella lo que me dio la gana». Diego finalmente reaccionó. Se acercó a mí con una cara que nunca le había visto, roja de furia. «¿Qué hiciste, mamá? Estás demente. Esa era mi herencia. No tenías derecho». Me eché a reír. No pude evitarlo. «¿Tu herencia? ¿La herencia que querías robarme metiéndome en un asilo? ¿La casa que planeaban quitarme drogándome y haciéndome firmar papeles?» Se pusieron pálidos los dos. «Sí, lo sé todo. Cada conversación, cada plan, cada cochina palabra que dijeron pensando que yo estaba dormida o atontada con las pastillas que me ponían en el té». Saqué mi celular y puse una de las grabaciones. Sus propias voces llenaron la sala, hablando de encerrarme, de robarme, de drogarme. Valeria intentó quitarme el teléfono, pero yo me alejé. «Esto es una copia. El original ya está con mi abogado y con una jueza amiga mía. Intenten tocarme y los meto a la cárcel ahora mismo». Diego se dejó caer en el sillón, con la cara entre las manos. Valeria empezó a gritar que yo era una vieja malviviente, que los había traicionado, que cómo me atrevía. «¿Que cómo me atrevo?», le grité de vuelta, con toda la fuerza que me salió del alma. «¿Cómo se atrevieron ustedes
Yo trabajé 40 años hasta romperme las manos para darle todo a este desgraciado. Le di educación, comida, techo, amor. Lo único que pedía era un poco de respeto en mi vejez y él me paga drogándome y planeando encerrarme como a un perro que ya no sirve. Diego levantó la cara y vi que estaba llorando. Mamá, Valeria me convenció. Yo no quería. Valeria lo interrumpió furiosa. Cállate, idiota, no le digas nada. Pero yo ya había escuchado suficiente. Me dan exactamente 1 hora para que saquen sus cosas. Si en 1 hora siguen aquí, llamo a la policía y activo la orden de restricción que ya tengo lista. Y por cierto, busquen dónde vivir con su propio dinero, porque yo me llevo cada peso que tengo. Los 2 millones que ahorré durante mi vida y que ustedes nunca supieron que existían. Valeria casi se desmaya. ¿2 millones? ¿Tenías 2 millones de pesos? Sonreí con amargura. Tenía. Ahora los tengo en una cuenta nueva que jamás van a poder tocar. Pueden irse olvidando de mi pensión también. Ya hice los trámites para que se deposite en otra cuenta. Diego intentó acercarse a mí. Mamá, por favor, soy tu hijo. No nos hagas esto. ¿A dónde vamos a ir? Lo miré a los ojos, a esos ojos que yo había visto crecer, que había visto brillar de felicidad cuando era niño, y ahora solo veía a un extraño. Deberían haber pensado en eso antes de planear encerrarme y robarme. Yo estuve sola cuando tu padre murió y salí adelante. Tú tienes estudios, tienes juventud. Que Valeria y tú se las arreglen como puedan, tal como yo me las arreglé toda mi vida. Valeria empezó a suplicar entonces, que habían sido ideas locas, que nunca lo habrían hecho de verdad, que me amaban. Pero sus palabras sonaban huecas. Yo había escuchado la verdad en esas grabaciones. Había visto la verdad en sus ojos durante meses. Cumplieron. En 45 minutos tenían todas sus cosas amontonadas en la sala. Diego seguía llorando. Valeria me lanzaba miradas de odio puro. Llamé un taxi para que se llevaran sus maletas. Antes de salir, Diego intentó abrazarme una última vez. Me alejé. No me toques. Ya no eres mi hijo. Mi hijo murió el día que decidió traicionarme. Se fueron. Los vi subirse al taxi con todas sus cosas y alejarse por la calle. Me quedé parada en la puerta de mi casa, viendo cómo desaparecían, y entonces, solo entonces, me permití llorar. Lloré por el hijo que había perdido, por los años de sacrificio que habían terminado en esto, por la inocencia que nunca recuperaría. Pero también lloré de alivio, porque seguía siendo dueña de mi destino, porque había sido más lista que ellos, porque nadie, absolutamente nadie, iba a encerrarme ni a robarme lo que era mío. Los siguientes días fueron extraños. La casa estaba vacía, silenciosa. El lunes vinieron los nuevos dueños, una pareja joven muy amable con 2 niños pequeños. Les entregué las llaves y me despedí de esa casa que había sido mi hogar por tantos años. No sentí tristeza, sentí liberación. Con el dinero de la venta y mis ahorros, compré un departamento más pequeño en una zona tranquila de la ciudad. 2 recámaras, mucha luz, cerca de un parque. Ya no necesitaba tanto espacio. Amueblar mi nuevo hogar fue emocionante. Por primera vez en mi vida, elegí todo exactamente como yo quería. Colores brillantes, muebles cómodos, plantas por todas partes. Este era mi espacio y nadie iba a decirme qué hacer con él. Retomé mi negocio de costura, pero ahora solo tomaba trabajos que me gustaban, vestidos para quinceañeras y novias. Cobraba bien porque mi trabajo era excelente. Ya no necesitaba el dinero para sobrevivir, así que podía darme el lujo de elegir. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían los martes a jugar lotería y compartir comida. Hice amigas de verdad, mujeres que me valoraban, que disfrutaban mi compañía. Empecé a viajar. Primero viajes pequeños a pueblos cercanos. Luego me atreví a ir a la playa.
algo que no hacía desde que mi esposo vivía. Descubrí que me encantaba el mar, el sonido de las olas, la sensación de la arena en los pies. Diego intentó contactarme varias veces. Me mandaba mensajes pidiendo perdón, diciendo que Valeria lo había abandonado cuando se quedaron sin dinero, que estaba arrepentido. Bloqueé su número. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Una tarde, como 6 meses después de todo esto, me lo encontré en el supermercado. Se veía demacrado, cansado, mucho más viejo. Me vio y se acercó. Yo seguí caminando. Me alcanzó y me tomó del brazo. «Mamá, por favor, solo escúchame». Me solté con brusquedad. «No tengo nada que escuchar. Tú decidiste tu camino cuando elegiste drogarme y robarme. Ahora vive con las consecuencias». Tenía los ojos rojos. Parecía que no había dormido en días. «No tengo dónde vivir, mamá. Perdí todo. Valeria se fue con otro. Estoy viviendo con un amigo que me hace el favor. Por favor, ayúdame una vez más». Sentí un pequeño tirón en el corazón. Después de todo, lo había criado. Pero entonces recordé su risa aquella noche. Recordé cómo planeaba encerrarme. Recordé las pastillas en mi té. «Yo también estuve sola y sin nada cuando tu padre murió», le dije con voz firme. «Y nadie me ayudó. Salí adelante con trabajo y dignidad. Haz tú lo mismo. Tienes estudios, tienes juventud, tienes salud. Yo solo tengo mi vejez y el poco tiempo que me queda, y pienso vivirlo en paz, sin gente traicionera a mi alrededor». Me alejé sin voltear atrás, aunque escuché que me llamaba. Esa fue la última vez que lo vi. Al principio me costó trabajo dormir. Me despertaba en las noches pensando si había sido muy dura, si debí darle una oportunidad. Pero luego recordaba que él nunca me dio una oportunidad a mí. Nunca consideró mi dolor, mi miedo, mi derecho a vivir tranquila en mi propia casa. Poco a poco, esas dudas se fueron. Empecé a dormir mejor, a despertar con ganas de vibrar el día. Descubrí que me gustaba la fotografía y tomé un curso. Ahora salgo a caminar por el parque con mi cámara y capturo momentos bonitos. Algunas de mis fotos las tengo enmarcadas en mi departamento. Mi negocio de costura creció. El boca a boca funcionó y ahora tengo clientas que vienen de otras colonias. Incluso contraté a una muchacha joven para que me ayude con los acabados. Le estoy enseñando todo lo que sé. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no hubiera descubierto el plan de Diego y Valeria a tiempo. Probablemente estaría encerrada en un asilo, drogada, confundida, mientras ellos disfrutaban de mi casa y mi dinero. El solo pensarlo me da escalofríos. Aprendí que el amor de madre no puede ser ciego. Que dar todo por un hijo no garantiza que ese hijo te valorará. Que a veces la gente que más quieres es la que más daño te puede hacer. Pero también aprendí que nunca es tarde para defenderte, para pararte firme y decir basta. Hoy tengo 69 años. Vivo sola en mi departamento bonito, con mis plantas y mis fotos. Tengo dinero en el banco, no mucho, pero suficiente para vivir con dignidad y darme algunos gustos. Tengo amigas verdaderas que me quieren por quien soy, no por lo que pueden sacarme. Tengo proyectos, sueños, ganas de vivir. El mes que viene me voy a Oaxaca con mi grupo de amigas. Vamos a conocer los pueblos, probar la comida, comprar artesanías. Estoy emocionada como una niña. Esta mañana me miré al espejo y vi a una mujer diferente de la que era hace un año. Ahora veo a alguien fuerte, alguien que sobrevivió a la peor traición y salió adelante. Veo arrugas ganadas con trabajo honesto, manos cansadas pero capaces, ojos que han llorado pero que todavía saben brillar. A todas las mujeres que están escuchando mi historia quiero decirles algo importante. No importa la edad que tengan, no importa cuántos años hayan dedicado a otros, ustedes valen. Su tiempo vale, su paz vale, su dignidad vale. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las pisoteen o las usen. Está bien poner límites. Está bien decir que no.
Está bien defenderse. No somos egoístas por querernos a nosotras mismas. Durante décadas nos enseñaron que la mujer debe sacrificarse siempre, dar todo sin esperar nada, aguantar cualquier cosa por la familia. Pero eso es mentira. Podemos amar a nuestra familia y aún así exigir respeto. Podemos ser madres entregadas y aún así tener límites. Si alguien en tu vida te está faltando al respeto, usando, manipulando, no esperes a que sea demasiado tarde. Habla, defiéndete, busca ayuda. Hay leyes que nos protegen. Hay gente buena dispuesta a ayudar. No estás sola. Y si ya pasaste por una traición como la mía, quiero que sepas que sí se puede salir adelante. Va a doler, vas a llorar, vas a tener noches difíciles. Pero del otro lado hay vida, hay paz, hay posibilidades nuevas. Yo estoy del otro lado y te puedo decir que vale la pena luchar. A mis casi 70 años, descubrí que puedo ser feliz sola, que no necesito la aprobación de nadie para vivir mi vida, que los años que me quedan son míos y de nadie más, y pienso disfrutarlos al máximo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Perdonarías a un hijo que te traicionó así o harías lo que yo hice? Comenta abajo, quiero saber tu opinión. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. Nunca sabes a quién puedes ayudar con tu experiencia.